Luis Arce Catacora, Rafaelito, te deseo lo peor. Y quiero irme dejándote un escupitajo aquí. Este es el predio del que estamos hablando. Este es el predio del que estamos hablando. Imágenes satelitales registran focos de calor en Adán y Eva con una media de 6 alertas por día entre octubre y noviembre del 2024. Una serie de documentos sobre el predio Adán y Eva sirvieron del punto de partida para seguirle la pista al menor de los hijos del presidente de Bolivia, Luis Arce. La propiedad Adán y Eva, que es esta, por 3,3 millones, ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia. Hay millones de dólares de la gestora que se los prestó al Banco Fácil. Y la ASFI, la Autoridad de Servicios Financieros, le ha dicho a la gestora que nadie va a asumir la deuda del Banco Fácil con la gestora. Adán y Eva es una historia que tiene muchísimas aristas. Es un rosario de favores políticos que reciben los hijos del presidente Arce para hacer un negociado monumental, escandaloso. Cacho, no sé si podríamos resumir las cosas que se saben hasta ahora. Claro que sí, Amalia. Es un predio, Adán y Eva, en el departamento de Santa Cruz, comprado por dos jóvenes, Ernesto Arce Mosqueira y Camila Arce Mosqueira. El tercer hermano es Marcelo Arce Mosqueira, que tiene también muchas conexiones con las empresas interesadas en el litio, pero estos dos hermanos decidieron hacerse, digamos, otro tipo de negocio, que es el tema de la producción agrícola en Santa Cruz. Compraron este predio, Adán y Eva, en 3,3 millones de dólares a través de créditos que obtuvieron del Banco Ganadero por 9 millones de dólares. Tenían prácticamente asegurado todo el mercado porque EMAPA, por ejemplo, les compraba el maíz, el trigo que se producía aparentemente en este predio, aunque ya se sabe que incluso al parecer han metido de contrabando tanto el maíz y otros granos para la venta a EMAPA. Han tenido también facilidades de YPFB para proveerles el combustible, el diésel en concreto, para que puedan desarrollar sus actividades con total normalidad, mientras en el resto del país la crisis se hace sentir, hay que hacer filas, hay que hacer toda una suerte de peripecias, pero ellos no, tenían la facilidad de ir y cargar su propia cisterna, porque tienen su propia cisterna, Amalia, y luego ir a la actividad agrícola. Así están las cosas. Hay unas investigaciones que se han cerrado. El principal denunciante, el diputado evista Héctor Arce, hizo la denuncia, pero la Fiscalía decidió cerrar los casos, así que las investigaciones prácticamente están en punto muerto. Pero el escándalo crece de tamaño. Cacho, el Banco Ganadero emitió un pronunciamiento muy breve que en síntesis dice que los créditos que otorgó a los hermanitos Arce Mosqueira eran créditos completamente legales, que el banco cumplió con todos sus requisitos y punto, y se acabó, y ahí se acabó la discusión. Es decir, di los créditos porque eran legales y porque al banco le compete eso, y en fin, no hay nada que discutir. Hasta que el periódico El País de Tarija hizo una investigación, y los quiero felicitar y aprovecho para saludarlos. ¿Qué dice El País? El País recogió los datos de la gestora y de las AFPs anteriormente y encuentra que la principal inversión de las AFPs y posteriormente la gestora es la inversión en bancos. Ya de no saber en qué invertir nuestra plata, la de los jubilados, entonces se las entrega a los bancos. Y los bancos con esta plata dan créditos, en fin, quién sabe qué hará. Entre otras cosas, el crédito
de 9 millones de dólares a los hermanitos Mosqueira, ¿no? Dice el país, y esto está aprobado con los datos de la gestora, que después de que el Banco Ganadero entregó estos 9 millones de dólares para este proyecto Adán y Eva, porque les dio la plata para comprar el predio, para desmontar el predio, para sembrar, para cosechar, para todo, para todo. 9 millones y un poquito más de dólares, de dólares. Uno no se imagina la cantidad de plata. Bueno, ¿qué recibió a cambio el Banco Ganadero? Pues el periódico El País dice, recibió 200 millones de dólares de la gestora. Dice, antes de los créditos, este banco había recibido, primero de las AFPs y luego de la gestora, 800 millones de dólares. Es impresionante esto, Cacho, que se utilice nuestra plata para financiar al sector privado de élite, que es la banca, ¿no? Y después de los créditos recibió 200 más. El saldo es que el Banco Ganadero recibió 1.000 millones de dólares. ¿Qué te parece? Entonces, no es gratis, ¿no? No es gratis. Los bancos están obligados a hacerle favor al presidente, porque si no, se quedan sin la mamadera. Habían recibido 800, de esos 800 le dan crédito 9 millones sin garantía, sin absolutamente nada, a dos muchachitos que no tienen ninguna experiencia en materia agrícola, nunca han sembrado, pero ni una plantita, ¿no? Ni un tallo de rosa en su casa, y bueno, ya tienen 2.000 hectáreas para plantar, tienen los favores del Estado porque les permiten incendiar un área que era protegida, un bosque que estaba en un área protegida, les permiten incendiar, en fin, todo. ¿A cambio de qué hace el Banco Ganadero este crédito? Pues a cambio de esto, 200 millones de dólares que reciben nuevamente como inversión de la gestora. ¿Y qué dice la gestora? Es que es un banco AAA con todas las garantías, entonces yo invierto acciones del Banco Ganadero y es un banco que me da todas las facilidades. Bueno, ¿qué te parece, Cachito? Esto está en el periódico El País, el investigador es el periódico El País de Tarija, y esto ha rebotado en el periódico Infobae, que no es un periódico, es una agencia de noticias a través del internet, muy serio, con un reportaje que junta todos los detalles a propósito de Adán y Eva. Como te digo, se va a hacer una nueva Biblia a propósito de los datos que están saltando. Luego que tú comentes esto, está el último dato a propósito de esto, que también es sorprendente. Yo, María, la verdad que preferiría que des ese dato porque, claro, no dejan de aparecer las sorpresas, así que, Amalia, te ruego, por favor, que vayamos con este dato. Vamos, sí, es un dato que en relación a los 200 millones recibidos por el Banco Ganadero es menor, porque es de solo 3 millones y un poquito más de dólares, solo 3 millones. Has visto que la danza de millones es impresionante, ¿no? Y por eso 3 millones parece una cifra chica, pero resulta que el predio Adán y Eva, a 15 kilómetros y para entrar a Adán y Eva o salir, meter tractores o lo que fuera, las cisternas, etc., tenían una gran dificultad, un río, a 15 kilómetros de Adán y Eva. Y bueno, hay que hacer pues un puente. Y le hicieron el puente, el gobierno le hizo el puente, ¿no? 3 millones de dólares. Entonces, además de la facilidad del diésel, la facilidad de los permisos para incendiar bosque en un área protegida, exactamente todo lo que necesitaban, todo, incluyendo el mercado con sobreprecios, que eso es bueno decir, que EMAPA le pagó
el trigo y el maíz con sobreprecio, le hicieron el puente. Entonces, el conjunto de medidas que tomaron están listas para hacer un gran proyecto agropecuario que no ha funcionado, entre otras cosas, que no ha funcionado. Entonces, como han usado la plata de la gestora, la plata que aportan los activos para cuando sean jubilados, y se han gastado 1.000 millones, porque al final son 1.000 millones que le entregaron al Banco Ganadero, la pregunta es, ¿será que estos jóvenes, hijos del presidente Arce, ya han devuelto la primera cuota que será de intereses? ¿Devolverán algo? ¿Han seguido plantando? ¿Hay actividad agrícola? ¿Hay algo? Porque empezaron el 21 con la recepción de los créditos, le vendieron el 22-23 una producción que todo indica no salió de Adán y Eva, sino que vino como contrabando de la Argentina, y después no se sabe más, Cacho, de si siguen produciendo o no siguen produciendo. Entonces la pregunta es, ¿devolverán el crédito? Amalia, esto es realmente muy complicado, complejo de resolverse en estos meses que quedan, 4 meses para el gobierno del presidente Luis Arce, porque la cláusula para el préstamo de los 9 millones precisamente era el rendimiento del proyecto, ¿no? Si el proyecto, como tú señalas, no está viento en popa, entonces quizás tienen que revisar estas cláusulas que generaron este préstamo realmente inusual a 2 jóvenes que sin experiencia en temas agrícolas. Son cada vez más sorpresas y más sorpresas sobre este tema, y yo no veo, la verdad, que haya interés de investigar esto. Habrá que esperar a estos 4 meses que vienen e iniciar una investigación a fondo, porque incluso ya están de por medio el uso de recursos que corresponden a los bolivianos vía gestora pública. Esto es Cabildeo Digital.